quisiera compartir con cada uno de ustedes un milagro que el Señor hizo en mi vida. Bueno, podría decir que es un milagro, pero en realidad todos los días el Señor hacía un milagro en mi vida. Hasta el día de hoy, todos los días el Señor sigue haciendo milagros. Pero quisiera compartirles un poco de contexto sobre esta historia. Todo pasó, todo comenzó en el año 2019. A mediados del año, el Señor comienza a tratar en mi vida y en la de mi esposo respecto al tema de los hijos. Obviamente cuando te casas, la familia empieza a presionar, pero mi esposo y yo sabíamos y estábamos conscientes de que iba a llegar el momento en el que íbamos a estar preparados para esto. Obviamente, esto se lo comentamos a nuestra familia directa, pero no lo comprendían muy bien. Así que, pues dejamos de decirlo, ¿verdad? Pero mi esposo y yo sabíamos perfectamente que iba a llegar el momento en el que el Señor nos iba a decir, es tiempo, es el momento, es ahora. Porque así lo hizo el Señor cuando nosotros nos íbamos a casar. El Señor confirmó todo, confirmó cada detalle, cada paso que íbamos dando. Así es que sabíamos y estábamos seguros de que el Señor pues nos iba a decir en qué momento. Y comienzo a llenarme de la palabra del Señor, a leer lo que son los hijos para Dios, lo que significa un hogar para el Señor. Y algo muy importante es que cuando las cosas están bien, cuando las cosas vienen de Dios, hay algo muy simbólico que pasa en nuestra vida, que es que podemos tener paz, podemos tener tranquilidad. Yo le comentaba al Señor cómo me sentía respecto a eso, hasta que después de que el Señor siguió trabajando en mi vida, llegó un momento en el que yo me sentí tranquila y dije, ¿sabes qué, Señor? Me siento tranquila. Mi esposo igual decía, si es el momento de Dios, el Señor va a hacer la obra. Así que pues el primer milagro que el Señor hizo en mi vida fue darme la oportunidad de embarazarme sin tener ninguna complicación. Realmente fue un milagro muy grande de que esto sucediera, porque no sé si ustedes han investigado lo que es un embarazo, pero yo los invito a que busquen en internet cómo es esta maravilla de poder dar vida. Realmente es algo fantástico, no es cualquier cosa, realmente es un milagro. Entonces, pues recuerdo que yo me enteré que estaba embarazada y no le comenté nada a mi esposo, lo llevé al trabajo, llegué yo a mi trabajo y recuerdo que en el estacionamiento yo lo que quería era llegar y yo comencé a llorar ese día que yo me enteré y yo lloraba en el carro y yo le decía al Señor, gracias. No encontraba de qué manera más decirle gracias, porque pues los que me conocen a mi familia, sabrán que mi mamá tiene un testimonio muy grande. Mis padres no podían tener familia. Un doctor de plano le dijo a mi mamá, ¿sabe qué? Usted nunca va a tener familia, entiéndalo. Nunca, nunca va a poder tener hijos. Y pues Dios hizo el milagro en la vida de mi mamá. Tuvo 3 hijos. Y pues aquí estoy yo, un milagro. Y yo platiqué esto con mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Mi mamá pasó por esto. Lo platicamos yo creo como 2 veces, 2 veces, porque yo no quería declarar algo con mi boca. Yo desde mucho antes de casarme yo le decía al Señor, Señor, yo no tengo por qué pasar por eso. Yo sé que tú tienes mi vida en tus manos y yo cancelo cualquier cosa que quiera venir a entorpecer la felicidad que tú quieres traer a mi vida. Todo eso, Señor, yo lo pongo en tus manos y yo sé que tú vas a hacer la obra en mí. Así es que el enterarme yo que estaba embarazada y sin ninguna complicación, sin ningún problema, pues realmente estaba impactando eso en mi vida. Recuerdo en ese momento yo estaba orando, agradeciéndole al Señor y yo le pedí a Dios que Él tomara el control de ese embarazo, que Él tomara mi vida en sus manos, que tomara el control de mi presión, de mi peso, de mi bebé que estaba creciendo, que pudiera desarrollarse libremente y de una manera perfecta. Y recuerdo que yo le dije al Señor, y si se llega a presentar cualquier complicación, yo quiero que tú tomes el control. Toma el control y estoy en tus manos y dame la victoria. Y bueno, así pasó
este proceso de mi embarazo, pues obviamente todos felices. Y llega un momento alrededor de la semana 21, 22 de gestación, me tocaba hacerme un eco que es el eco anatómico. En este eco se buscan anomalías que hay en el bebé, ya sea en el cráneo, en el tórax, en el corazón, en el abdomen, entre otras cosas. Y ese día recuerdo que era un domingo, mi esposo y yo íbamos a ir a consultar. Y cuando yo estaba ahí con la doctora, que la doctora me estaba revisando cada parte de mi bebé, yo estaba cantando por dentro y yo entonaba ese pedacito de un canto que ha recorrido el mundo en estos últimos meses. Y yo cantaba esa parte que dice: yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Y en todo momento yo lo repetía y yo lo repetía y yo lo repetía, pidiéndole al Señor que Él tuviera el control, que no se encontrara nada malo en mi bebé, que todo estuviera bien. Y ya casi al terminar el chequeo que me estaba haciendo mi doctora, recuerdo que yo vi su cara cómo cambió y yo dije: hay algo, pasa algo. Y bueno, efectivamente estaba pasando algo. El diagnóstico fue que yo tenía insuficiencia cervical. Esto genera dificultades para que el bebé se mantenga en el útero y como consecuencia hay riesgo de aborto o de parto prematuro. Inmediatamente yo le decía a la doctora: dígame qué tengo que hacer, qué ya no debo de hacer. Y ella me decía: tranquila, vamos a platicar, ¿verdad? La situación era que el cuello uterino, que tenía que medir 3.5 centímetros, estaba midiendo 2.5 centímetros. Y esa medida de 2.5 yo debía de tenerla, pero cuando estuviera como en la semana 30, 31 de gestación. O sea, a mí todavía me faltaban 10 semanas para llegar a eso. 10 semanas son 2 meses y medio más o menos. Entonces, pues sí había por qué preocuparnos, ¿verdad? Sí era motivo de alarmarse. Y mi doctora pues me comienza a decir: ¿sabes qué? Te voy a dar un tratamiento, vamos a probar esto durante 2 semanas y dentro de 2 semanas yo te reviso y si todo está bien, pues seguimos con el tratamiento. Pero el punto era que la medida no tenía que bajar de 2.5 centímetros. Si esta medida bajaba, había que hacer una operación llamada cerclaje. Yo recuerdo que busqué en internet operación cerclaje y vi lo que era y yo dije: Señor, no permitas que yo pase por eso. No permitas que yo pase por ahí. No quiero pasar por ahí y no quiero pasar por ahí. Y ya dejé de ver eso, ya volteé mi mirada hacia otra cosa, no quise saber de eso. Pero yo sabía que el Señor iba a tener el control de todo. A pesar de eso, mi esposo y yo tomamos pues las medidas necesarias para esto, ¿verdad? Platicamos con mis papás. Yo no quise comentarlo con nadie más porque yo le decía a mi esposo: no quiero que esto ande en boca de gente, de muchas personas, porque, ay, mira, Mariel tiene esto, Mariel tiene lo otro, y es declarar y decir algo que no queríamos que pasara. Y le decía yo a mi esposo: solamente hay que dedicarnos a orar y declarar victoria en esto, que el Señor va a tomar el control. Así es que lo comentamos con mis papás, porque pues en la casa de ellos era donde yo estaba, donde yo llegaba, ellos me veían cómo me sentía en esas semanas. Platiqué con ellos, les dije: en determinado momento que el tratamiento no funcione, va a haber una operación. Si pasa esto, voy a tener que estar aquí en casa de ustedes, me voy a tener que quedar aquí para estar al cuidado. Y pues comencé a arreglar las cosas, ¿verdad? Yo estaba confiando en el Señor y yo le pedía que Él tomara el control de todo, pero aún así hay que ser sabios, hay que ser inteligentes y prepararnos para cualquier cosa que pudiera suceder. Yo sé que a pesar de todo, el Señor tiene el control de las cosas. Recuerdo que yo le comenté a mi doctora, le dije: bueno, y con este tratamiento, esa medida de 2.5 centímetros puede volver a incrementarse. Y la doctora me decía: no, o sea, eso ya está ahí. La situación es, o lo que tenemos que hacer
es que se mantenga ahí, que no baje. Y yo dije, bueno, está bien, hay que orar. Y bueno, comenté esto, nos pusimos a orar, mi esposo y yo, encomendados con el Señor. Recuerdo que en esas 2 semanas se me hicieron muy largas. En esa semana recuerdo haber visto en las redes sociales de mi doctora que ella compartió la historia de una paciente que ella tuvo con ese mismo diagnóstico, pero a esta persona le tuvieron que hacer ese cerclaje, esa operación de emergencia, porque ya tenía hasta 1 centímetro de dilatación. Y yo decía, Señor, toma mi vida en tus manos. De lo que venga, tú vas a tener el control. Yo le repetí al Señor, tú dijiste que ibas a bendecir mi familia, o sea, mi esposo y a mí, y tu bendición enriquece. Así dice la palabra del Señor, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. O sea, esta bendición que viene a nuestra vida no tiene por qué venir con tristezas. Y lo declarábamos una y otra vez mi esposo y yo. Recuerdo que el miércoles de esa semana fuimos al templo, mi esposo y yo. Y recuerdo muy bien que el hermano que dirigió dijo, el Señor me hacía sentir que debemos de orar por sanidad. Inmediatamente yo dije, yo no sé para quién sea, pero eso es para mí. Y yo comencé a orar, a declarar sanidad sobre mi vida, a decirle, Señor, no permitas que esa medida descienda, que no baje de 2.5, por favor, toma mi vida, haz la obra en mi cuerpo. Y recuerdo que el grupo comienza a entonar un canto que dice, una partecita dice, haz un milagro en mí. En ese momento que yo escucho ese canto, yo dije, no, Señor, yo no quiero que me mantengas en esa medida. Yo quiero que tú hagas la obra y yo quiero ver tu mano de poder. Yo no quiero pasar el resto de mi embarazo pensando que, ay, no debo de bajar de 2.5 porque ya 2.4 tienen que hacer operación o puede variar. Yo no quiero preocuparme. Haz que esa medida incremente, Señor. Dame mi milagro. Yo quiero un milagro. Así como tú hiciste el milagro en la vida de mi mamá, que ella, recuerdo, ella la iban a operar de la vesícula porque tenía piedras en la vesícula, tenía lodo biliar. Y el día que ella fue a hacerse un eco, para esos ecos, llevarlos al hospital para la operación, ella apareció totalmente limpia de la vesícula, no tenía nada. Y yo le decía, Señor, así como tú le diste ese milagro a mi mamá, dame a mí mi milagro. Yo quiero un milagro. Yo quiero testificar, yo quiero hablarlo. Y yo seguí orando y pidiéndole al Señor. Al paso de estas 2 semanas, llega el día en que teníamos que ir a mi consulta con la doctora. Y recuerdo que íbamos mi esposo y yo en la camioneta. Me detuve en una avenida porque mi esposo iba a arreglar un asunto con mi suegro. Y se baja mi esposo de la camioneta y yo me quedé platicando con el Señor. Recuerdo muy bien unas palabras del pastor Julio Melgar, que él decía que a veces en su fe él se sentía como un león, o sea, que se sentía fuerte, se sentía que nadie movía su fe, pero había veces que él se sentía como un simple gatito, como si su fe estuviera menguando. Y así me sentía yo, exactamente así me sentía yo. Y en ese momento le decía al Señor, no permitas que mi fe mengue, no permitas que la esperanza que yo tengo en ti mengue. Yo sé que el enemigo quiere venir a traer pues pensamientos malos de cosas que pudieran pasar a mi mente. No permitas que el enemigo me robe esa paz, esa tranquilidad que yo tengo en ti. Y yo recuerdo que estaba así mirando hacia abajo y yo le decía al Señor, Señor, necesito tu abrazo, Señor, por favor ayúdame. No quiero perder mi esperanza, no quiero que se acabe, que se apague mi fe, no quiero. Y justo cuando yo levanto mi mirada, recuerdo que lo primero que mis ojos vieron fue el nombre de un templo cristiano que está por esa avenida y dice, el Dios de lo imposible. Inmediatamente yo empecé a llorar. Yo sentí como el Señor estaba ahí abrazándome, como si me hubiera dado un aliento de vida, como si me hubiera dicho, mijita, levántate, aquí estoy, tranquila, todo va a estar bien. Y yo comencé a llorar y a derramar mis lágrimas para el Señor y darle gracias por darme esa palabra, porque yo sé que el Señor me estaba hablando a través de eso que yo había leído.
Y ya mi esposo se sube, nos vamos al consultorio, llego con la doctora y me revisa. Y recuerdo muy bien que yo la estaba viendo a ella, porque pues en los monitores no entendemos nada, no entiendo, no comprendo yo lo que ella esté haciendo, pero yo miraba su cara y yo decía, yo sé que en su cara yo voy a ver una respuesta. Y recuerdo solamente que escuchaba los clics como en un mouse y ella se queda así y dice, a ver, y lo vuelve a quitar y vuelve a medir. Y yo miraba su cara y yo decía, Señor, yo sé que tú hiciste algo. Y ella me decía, Mariel, a ver, no, es que tienes 3.2 centímetros, la medida me está dando 3.2 centímetros. A ver, pues ¿cuánto habías medido la última vez? Y yo le dije 2.5, yo sabía perfectamente. Y ella revisa en sus anotaciones y me dice, sí es cierto, o sea, a ver. Y nuevamente me vuelve a medir. Yo ya no escuché nada en ese momento. Mi mente estaba con el Señor, yo estaba hablando con Dios, yo le estaba agradeciendo. Yo sabía que el Señor había hecho el milagro en mi vida. Yo en todo momento estaba cantando, Señor, yo soy tu hija, tú me amas, yo soy tu hija y tú me amas. Y recuerdo así que cuando volví a escuchar lo que platicaba mi esposo con la doctora, recuerdo que mi esposo le decía, bueno, a lo mejor el bebé estaba acomodado de otra manera. Y yo me quedé así que volteé a verlo y como que con la mirada dije, ¿es en serio? O sea, no era el bebé acomodado de otra manera, no era otra cosa, es Dios. El Señor hizo un milagro en mi vida, el Señor hizo la obra. Y fue algo tan hermoso, hermanos, que yo me sentí tranquila, me sentí tan feliz en ese momento, el Señor me había dado mi milagro. A partir de ahí, pues viví un embarazo tranquilo, normal como todos, con algunos achaques, pero estuvo excelentemente bien este embarazo. El Señor tomó el control en todo, Él tuvo cuidado de mí en todo. Yo cuando les comento que estando en el estacionamiento de mi trabajo, que yo oré al Señor, yo ese día le decía a Dios, como si yo fuera una niña pidiéndole algo a su papá, como cuando un hijo se acerca con su padre y le dice, papá, quiero esto y esto y esto. Así le dije yo al Señor, mira, Señor, yo quiero un parto natural. Dame la oportunidad de tener un parto natural. Quiero un parto sin mucho dolor, aunque todo el mundo diga que duele mucho, sí, no me importa, yo quiero un parto sin dolor y yo sé que tú lo puedes hacer. Bueno, sí me va a doler, pero que no sea mucho el dolor. Y le decía, yo quiero aliviarme en un hospital donde mi esposo pueda estar conmigo, que el bebé yo lo pueda tener inmediatamente. Y así le hice yo la lista al Señor, le comencé a decir lo que yo quería. Y les comento que pasó mi embarazo, todo tranquilo, todo bien. Lamentablemente se atravesó la situación de la pandemia, pero a pesar de eso, yo viví unos días maravillosos porque yo podía venir con mis papás, podía estar con ellos, desayunaba, comía, cenaba con ellos. Si me sentía mal, me sentía cansada, me podía sentar, me podía recostar. Sé que si hubiera estado yendo a trabajar tal vez no hubiera soportado, porque ya las últimas veces que yo fui al trabajo yo ya no aguantaba estar sentada, me daban unos dolores muy fuertes que yo necesitaba recostarme. Así que no tengo nada de qué quejarme porque viví un embarazo hermoso. El Señor tuvo el control de todo. Después se llegó pues el momento de dar a luz. Se acercan las últimas semanas y pues con esta nueva normalidad mi esposo y yo debíamos de hacernos la prueba del COVID. Y pues realmente batallamos con esto porque como no estaba programada yo para una cesárea, entonces un parto puede ocurrir en cualquier momento, así es que teníamos que hacernos una prueba a la semana 37, otra prueba a la semana 38, otra a la semana 39, otra a la 40, hasta ver cuándo pues mi bebé nacía, ¿verdad? Y pues las pruebas ustedes pueden investigar si están algo caras y además que es pues no duele mucho hacerte la prueba, pero sí es algo incómodo.
Y yo le decía a mi esposo, es que, ¿qué vamos a hacer, amor? Mira, tenemos que hacernos la prueba. Y lo es que si no me alivio, porque si no me aliviaba en esa semana, teníamos que volvernos a hacer la prueba y así estar hasta que pues naciera el bebé. Y hubo un momento que le dije, ay, ¿sabes qué? Ya, no sé por qué me mortificó tanto. Vamos a dejar en las manos de Dios. El Señor sabe por qué hace las cosas y cómo las hace. Así es que, pues lo dejamos pasar. Mi bebé no daba indicios de que quisiera nacer. Así es que llegamos hasta la semana 40 y mi bebé todavía no nacía. Y pudimos ir mi esposo y yo a hacernos la prueba del COVID tranquilamente. Nos dieron los resultados un lunes. El martes yo me interné para que fuera la inducción del parto. Y ahí puedo ver también la mano de Dios obrando, porque yo le decía a mi esposo, amor, es que yo quiero que se me rompa la fuente y sentir la emoción de que, córrele, vamos al hospital, ya van a ser el bebé y qué emoción. Y yo sé que el Señor me pudo haber dado eso también, pero en esta situación el Señor es sabio y Él sabe por qué hace las cosas. Si hubiera pasado así, tal vez no hubiéramos tenido una prueba del COVID y al llegar al hospital nos hubieran tratado como positivos. Al no tener una prueba que dijera que éramos negativo, pues nos iban a tratar como positivos. Mi esposo no iba a poder estar conmigo, no iba a poder presenciar el parto, no iba a poder estar con el bebé por todas las restricciones que estaban poniendo en los hospitales. Así es que todo pasó como debía de pasar. El Señor tomó el control, llegamos al día en que me iban a inducir el parto, yo estaba muy tranquila, yo no iba nerviosa, preocupada, yo iba muy feliz. Hasta ese día yo solita manejé y nos fuimos al hospital, mi esposo y yo. Y fueron 18 horas y media de parto, 18 horas y media en labor de parto. Y realmente se cumplió lo que yo le pedí al Señor, que yo quería un parto sin mucho dolor. Obviamente hubo dolor, pero era dolor que yo podía soportar. Solamente llegó un momento donde yo ya no soporté y fue 1 hora exacta de dolor intenso. Solo 1 hora. De esas 18 horas y media, solo 1 hora yo sufrí demasiado. Tanto que yo me estiraba los cabellos del dolor, de la desesperación, y no sentía yo el dolor de estirarme el cabello. Así es que era muy fuerte. Yo recuerdo que gritaba mucho, yo lloraba y le decía a mi esposo, ya, que me hagan cesárea, ya no puedo seguir. Y mi esposo llorando conmigo, tranquila, amor. Y ya, gracias a Dios y gloria a Dios por los médicos, por todo el personal de salud que dedican su vida a estudiar en eso. Llegó el anestesiólogo, se calmó mi dolor. El problema era que mi cuerpo no estaba dilatando. Y yo le decía al Señor, ya después que se calmó mi dolor, yo lloraba y entonaba un canto y le decía al Señor, por favor, dame ese parto natural que yo quiero. No quiero que me hagan cesárea. Aunque ya grité de la desesperación que me lo hicieran, pero no quiero. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que en 1 hora más o menos, en menos de 1 hora, pude avanzar en la dilatación 4 centímetros. Así es que alrededor de las 4 de la mañana todo el equipo se empezó a preparar para recibir al bebé. Mi bebé nace a las 5:34 de la mañana, muy madrugador mi bebé. Y fue una experiencia hermosa. Yo recuerdo cuando recién me enteré que estaba embarazada, yo comencé a investigar lo que era un parto, lo que era una cesárea. Me enteré de lo que era una sala, es un cuarto, una sala LPR se llama, que es labor, parto y recuperación. O sea, en un mismo cuarto tú ahí vas a estar en labor de parto, ahí te alivias, ahí tienes a tu bebé y ahí mismo te recuperas, tu bebé contigo, tu esposo contigo. Yo le decía a mi Dios, yo quiero eso, Señor, yo quiero eso, regálame eso. Y gracias a Dios y gloria a Dios por el seguro de gastos médicos que le pudieron ofrecer a mi esposo en su trabajo. De verdad que yo siempre le doy gracias a Dios por esas empresas que se preocupan por sus trabajadores, y pudo cubrir el seguro pues todo este embarazo. Y realmente me sentí una consentida de Dios. El Señor me dio todo lo que yo le pedí. Nace mi bebé, lo ponen encima de mí.
lloraba un llanto tan quedito, con sus ojos abiertos, enterarnos que era niño. Estábamos muy felices. Yo sentía en mi corazón que iba a ser un niño. Y no importaba, fuera lo que fuera, nosotros estábamos felices. El Señor nos había dado un regalo enorme. Así es que pues lo recibimos con los brazos abiertos, estuvimos muy contentos. Me sentí tan bien estando en el hospital, nació mi bebé, mi presión en ningún momento se alteró, todos mis signos vitales estuvieron muy bien, en perfecto orden. A pesar de las 18 horas y media de labor de parto, mi bebé, su corazón seguía latiendo excelentemente bien, no hubo ningún problema en él. Pude tenerlo conmigo, mi esposo pudo estar ahí, pudo presenciar todo. Fue realmente un regalo maravilloso de Dios. Y pues ahí no terminaron las cosas. El Señor siguió mostrando su fidelidad, su mano, su provisión a nuestras vidas. Por la pandemia, mi esposo y yo no pudimos salir a comprar cosas. Yo no podía ir a ningún lado porque no me dejaban entrar a las tiendas comerciales. Entonces, pues pedía cosas por internet. Y recuerdo que una vez mi esposo me dijo, amor, es que siento feo porque no tenemos pues muchas cositas para el bebé. Y yo le decía, mi amor, vamos a tener lo necesario, lo suficiente, no te preocupes. Y obviamente yo, pues, te bombardea toda la mercadotecnia de tantas cosas que venden de bebés. Yo miraba muchas cositas y yo decía, ay, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero como buena administradora yo decía, no, no lo necesito. Le decía a mi esposo, no, amor, no podemos gastar, hay que tener dinero ahorrado, cualquier cosa que se pudiera presentar, hay que estar preparados. Y recuerdo que había varias cositas que yo miraba y yo decía, ay, Señor, yo quisiera esto, bueno, yo quisiera lo otro, pero no, no me hace falta, estoy tranquila. Y realmente el Señor tomó cada detalle en sus manos. Yo recuerdo que una de las cosas que yo quería era una bañera que estuviera en alto con cambiador y todo. Yo quería, miraba después un bote para pañales de bebé especial para eso y que no sale el olor y todo. Y yo decía, wow, qué cosas venden ya últimamente. Mi esposo me decía, amor, es que no tenemos una carrera. Y decía, no te preocupes, va a haber muchos brazos que lo vamos a cargar, o sea, no te mortifiques por eso. Y después familiares empezaron a hablarnos, hubo una familia que nos vendieron, para empezar nos vendieron esa tina que yo quería para el bebé, esa bañerita que yo quería para mi bebé en alto, así, con el cambiador. Estuvo hermoso. Nos vendieron también una carriola más hermosa de la que yo hubiera deseado tener. Fuimos y le recogimos a una casa, o sea, no tuvimos que ir a ningún lado, no tuvimos que andar buscando o tener que exponernos en alguna tienda. Todo el Señor fue mandando. Recuerdo que un día llegó mi esposo con una caja grande del trabajo y le digo, ¿qué es eso, mi amor? Me dice, ábrelo. Y era un regalo que le habían dado sus compañeros en el trabajo. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que lo voy abriendo y era un bote para los pañales del bebé, así como el que yo había visto. Y yo recuerdo que yo lloraba y decía, es que no puede ser, o sea, el Señor me está dando todo lo que yo quería, lo que yo deseaba. Tuve también un baby shower virtual que me hizo una familia que amo con todo mi corazón. Me mandaron una cena hasta mi casa, ellos en su casa, yo en la mía, nos conectamos, me hicieron un video, me regalaron muchas cositas. Yo realmente estuve muy feliz. El Señor realmente provee siempre, en todo momento. Una prima mía me regaló mucha ropita de su bebé. Yo realmente no le faltó nunca nada a mi bebé. Nunca faltó nada. Hasta el día de hoy el Señor sigue cuidando de su vida, a pesar de que está muy pequeñito, de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. El Señor lo protege, el Señor está con nosotros. Él provee para las consultas, Él provee para sus vacunas. Así es que yo sé que el Señor, cuando uno toma la decisión de decirle, yo quiero ser tu hijo, el Señor dice, muy bien, vas a ser mi hijo. Y el Señor cumple su papel como padre de una manera espectacular.
Yo no te vengo a hablar de una religión. No quiero envolverte con algo que no es. Solamente quiero hablarte de ese Dios que yo conozco, de ese Dios grande. Yo te quiero invitar a que tú tomes la decisión de ser un hijo de Dios. Olvídate de religiones, olvídate de tantas cosas, porque a veces nos ponemos una barrera y decimos, ay, es que tal religión no te dejan hacer esto y esto y esto y esto. No hablemos de religión. El seguir a Dios, el servir a Dios es un estilo de vida. Es una vida constante. Es una vida diaria. Es un andar con Cristo diario. Es ver a Dios en tu vida todos los días. Así es que yo quisiera invitarte a ti que me escuchas. No sé por qué situación estés pasando. No sé si tengas alguna enfermedad, algún problema en tu matrimonio, algún problema económico, o no sé si estés embarazada, tú que me escuchas, si estés pasando por algún diagnóstico que te dieron. No sé cuál sea tu situación, no sé si estés viendo este video al día que se publicó o este video lo estés viendo a los 3, 5, 10 años después de que se publicó, no sé. Pero lo que sí sé es que el mismo Dios que hizo la obra en mí, el mismo Dios que me dio ese milagro, el mismo Dios que tuvo el cuidado de mi bebé y de mí en todo momento, y el mismo Dios que nos dio de su provisión en todo momento, yo sé que Él está aquí y Él está dispuesto a ayudarte en cualquier cosa que tú necesites. Eso es lo que nosotros debemos de tomar la decisión de decir, Señor, yo quiero ser tu hijo. Yo quiero que tú seas mi padre. Yo te invito a que tú medites en esto. Yo no tuve todo esto, no tuve todo esto lo que yo quería por yo ser una persona buena, por ser una santa. Hay una frase que se dice mucho que un templo no es un museo de santos, sino que es un hospital para heridos. Yo no tengo que decir que yo soy perfecta, que yo tengo todo esto porque soy buena, que todo esto hermoso que pasó es porque, ay, yo me porto bien. No, yo también tengo mis errores, soy humano, yo también me equivoco. Pero yo tengo un padre que me ama. Yo tengo un padre que está al cuidado de mí y que en todo momento Él está dispuesto a perdonar mis errores, a perdonar cada falta que yo cometo delante de Él. Así es que yo te invito a ti que medites en esto. Te he compartido lo que el Señor hizo en mi vida y yo no dudo que Él pueda hacer cosas aún más grandes en tu vida. Yo te invito a que tú abras tu corazón, a que tomes la decisión de aceptarlo en tu vida, a que tomes la decisión de conocerlo. Quítate toda barrera, toda cosa que nos dicen que a veces ya nos envuelven y decimos, no, no quiero saber quién es Dios, no quiero saber de eso. Date la oportunidad. Conoce quién es el Señor. Conócelo. Él solamente quiere darte su amor. Él no viene a decirte, no quiero que hagas esto, ni esto, ni esto, ni esto. No, no, no. Él quiere demostrarte cuánto te ama. Así es que yo te invito a ti que me ves, ahí donde tú estás, si esto llegó a tu corazón, yo te invito a que tú cierres tus ojos, a que tú medites y desees tomar la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón. Él te ama. El Señor te ama. Dice la palabra de Dios que Él envió a su Hijo a esta tierra. Porque Él nos amó tanto que envió a su Hijo en rescate por nosotros. Vino el Señor Jesucristo a morir en esta tierra para salvación de nuestras vidas. Así es que Él nos está regalando eso, nos está dando esa salvación. Hay que tomar ese regalo. Y yo te invito ahí donde estás, cierra tus ojos y yo quisiera hacer una oración y te invito a que la repitas conmigo. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias porque has tenido el cuidado de mí hasta el día de hoy. En esta hora yo te invito
a que entres a mi corazón. Te abro las puertas de mi vida y te pido que vengas a mí y que seas mi Señor y mi Salvador. Quiero ser tu hijo. Anhelo ser tu hijo. Reconozco que tengo faltas, pero me presento ante ti para que tomes el control de mi vida y me hagas una nueva criatura. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Si tú hiciste esta oración, te felicito porque eres un hijo de Dios. Ahora te invito a que busques un templo, a que busques a más personas que han tomado la decisión de ser hijos de Dios y que comiences a llenarte de esta hermosa vida que es servir a Cristo. No te vas a arrepentir, de verdad. Hay un canto muy bonito que dice, si lo pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. El Señor va a hacer la obra. Y si tú que me viste no quisiste hacer esta oración, hoy el Señor te habló por medio de mi testimonio, por medio de este video. Y yo estoy segura que va a seguir tocando tu corazón. Te va a seguir hablando. Hoy ya lo hizo, mañana tal vez de otra manera. Pero medita en que el Señor está dispuesto a ser tu Padre si tú estás dispuesto a tomar la decisión de ser su hijo. Que Dios les bendiga. Hasta luego.